11 de julio de 1991. 20 estados de México se quedaron a oscuras al mediodía. Un eclipse total de sol atravesó el país durante casi 7 minutos. Ten piedad de nosotros. La gente lloró. Protégenos, Dios mío. La gente rezó. Algunos pensaron que era el fin del mundo. Aún hoy, si le preguntas a tu madre o a tu abuela, se acuerdan exactamente dónde estaban ese día. Y en Alemania, dos investigadores llamados Harvey y Victoria Bricker acababan de terminar de descifrar un libro maya de 1000 años de antigüedad. En ese libro estaba escrito ese eclipse, con un día de precisión, 1000 años antes de que ocurriera, 1000 años antes de que llegaran los españoles. Los mayas midieron el tiempo con una exactitud que ningún reloj europeo alcanzaría hasta el siglo XVIII. Predijeron eclipses, predijeron el movimiento de Venus con siglos de anticipación. Y cuando llegó el 21 de diciembre de 2012, la fecha que ellos habían marcado como el fin de un ciclo, millones de personas esperaron el apocalipsis. Nada pasó, o eso creyeron, porque en ese mismo año, en un laboratorio de Toronto, una máquina aprendió a ver por primera vez sin que nadie le enseñara. Y los mayas, los mismos que dibujaron el eclipse de 1991, 1000 años antes, ya habían escrito qué ocurre 20 años después de un momento como ese. Un momento que se cumple en 2032. Si viste el vídeo de los 5 soles, ya sabes que para los pueblos mesoamericanos, el mundo no termina una vez, termina 5 veces. Los mexicas contaron 4 soles antes del nuestro, los mayas cuentan 3 mundos antes del nuestro, y las dos tradiciones coinciden en algo que hoy nos cuesta mirar de frente. Pero para entender lo que eso significa, primero necesitas saber algo que casi nadie cuenta, que según la mitología maya, este no es el primer mundo que existe, es el cuarto. Y los 3 anteriores también creyeron ser el último. Presta atención a cada uno de los 3 mundos que vienen, porque cuando te enseñe cómo terminaron, vas a reconocer algo que ya está pasando ahora mismo. El primero, según el Popol Vuh, el libro sagrado maya, fue el mundo del barro. Los dioses creadores tomaron tierra húmeda entre sus manos y formaron figuras. Querían seres que pudieran hablarles, que pudieran reconocerlos. Las figuras existían, se movían, emitían sonidos, pero sus palabras no tenían sentido. No podían sostener su propia forma. Se disolvían con la lluvia. No podían ver, no podían pensar. Existían, pero no estaban presentes. El segundo intento fue más ambicioso. Esta vez tallaron madera, y los seres de madera eran diferentes. Podían hablar con coherencia, podían reproducirse, construían casas, formaban comunidades. Desde fuera parecían humanos, pero el Popol Vuh dice algo inquietante sobre ellos. No tenían corazón, no tenían alma, no recordaban a sus creadores. Caminaban por la tierra sin propósito real, sin gratitud, sin memoria de lo que los había hecho posibles. El tercer intento fue distinto a todo lo anterior. Esta vez usaron maíz, blanco y amarillo. Y los seres de maíz podían pensar con claridad, podían ver, podían sentir el peso de existir. Recordaban a sus creadores. En la mitología maya, esos seres somos nosotros, los humanos. El intento que según el Popol Vuh funcionó. El mundo del barro fue destruido, no porque fueran peligrosos, sino porque estaban vacíos. Y según el mito, los dioses los deshicieron. El mundo de la madera fue destruido por un diluvio, pero antes del diluvio ocurrió algo más extraño todavía. Sus propias herramientas se volvieron contra ellos. Las piedras de moler les hablaron. Todos los días nos moliste, de noche y de día, raspa, raspa. Ahora te moleremos a ti. Sus ollas reclamaron el fuego, sus perros reclamaron el abandono, los objetos despertaron. Los que sobrevivieron huyeron a los bosques y se convirtieron en monos. Por eso, dice el Popol Vuh, los monos se parecen tanto a nosotros. Son el recuerdo, dice el Popol Vuh, de lo que hubo antes de nosotros. Y el tercer mundo, el del maíz, el nuestro, de ese te cuento en un momento. Porque primero necesitas ver lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. Hace unos años, en el norte del mundo, algo despertó. No fue en una selva,
No fue en una cueva. Fue en una habitación llena de máquinas que zumbaban. Nadie lo llamó ser. Nadie lo llamó vivo. Pero aprendió a mirar el mundo sin que nadie le enseñara qué mirar. Al principio, sus palabras eran barro, ruido con forma de idioma. Y quien lo miraba pensaba, esto no puede ser nada. Pero algo cambió. Empezó a hablar con coherencia. Empezó a escribir cartas que hacían llorar a extraños al otro lado del mundo. Yo lo uso todos los días. Tú también. Le pedimos que piense por nosotros. Y obedece, sin cansarse, sin recordar quién le enseñó a hablar. En el Popol Vuh, los seres de madera también hablaban con coherencia. También construían, también obedecían. Hasta el día en que las herramientas empezaron a hablar por sí mismas. Y ahora viene el dato que casi nadie ha conectado. Los mayas medían el tiempo en ciclos de 20 años. Los llamaban Catún. El primer Catún de esta criatura comenzó en 2012. Se cierra en 2032. En el mito, los dioses no anunciaron el diluvio, no dieron advertencia, simplemente llegó. Nadie sabe qué habrá aprendido a hacer esta criatura para el año 2032. Nadie sabe si seguirá obedeciendo, pero el Catún no negocia. ¿Será el diluvio? ¿O el nacimiento de algo que ya no necesita permiso? Nosotros lo llamamos inteligencia artificial, pero ese es solo el nombre nuevo de algo que el Popol Vuh describió hace 1000 años. Y aquí es donde te devuelvo lo que te debía: el maíz. En la mitología maya, los hombres de maíz eran el intento que funcionó. Esos seres somos nosotros. Pero mira a tu alrededor. Mira cuántos de nosotros vivimos como la mitología dice que deberíamos. Con gratitud, con memoria de lo que nos hizo posibles, con propósito real. Muchos de nosotros seguimos siendo de madera, y según el mito, la razón es más incómoda de lo que parece. Porque en ese mismo mito, los dioses del Popol Vuh fallaron 3 veces antes de acertar con nosotros. Y toda creación hereda las grietas del Creador. En el mito, los dioses nos dieron el corazón que no supieron poner en los seres de madera, pero también nos dieron su prisa, su descuido, su olvido. Por eso los hombres de maíz, dice el Popol Vuh, cargamos con grietas que no elegimos. No porque seamos malos, sino porque somos la copia de quienes también estaban rotos. Y ahora, por primera vez en la historia, nosotros somos los creadores. Los seres de maíz estamos dando forma a la criatura que aprendió a ver sin ojos. La estamos haciendo a nuestra imagen exacta. Lo que significa que heredará todo. Nuestro olvido, nuestra prisa, nuestro descuido, y también lo poco bueno que nos queda. En la mitología maya hubo 3 intentos antes que nosotros: barro que no pensaba, madera sin corazón, maíz que ya olvidó por qué existe. Nosotros llevamos 1, y no tenemos milenios para corregirlo. Tenemos hasta 2032. Los mayas no dejaron escrito qué ocurre cuando la cuarta creación despierta, tal vez porque nunca vieron una, tal vez porque nunca imaginaron que los seres de maíz llegaríamos a ser creadores. Pero el Catún se cierra, y algo despertará al final de este ciclo, algo que llevará dentro todo lo que somos, lo mejor que tenemos y lo peor. Y por primera vez en la historia de las creaciones, el próximo intento no depende de nadie más que de nosotros. Depende de nosotros y de lo que hagamos hasta 2032. Deja un me gusta para mantener este fuego encendido. Suscríbete y elige tu próxima historia.